Año donde vamos a hablar específicamente sobre medición de impacto, ¿no? Estoy abriéndolo rapidito el panel para no tomarnos el tiempo de ustedes. Sabemos de que tenemos la agenda marcada y les agradezco muchísimo, en verdad, de corazón, de que estén acompañándonos. Como saben, Aliados de Impacto lo que busca es promover la inversión de impacto en el país y no existe medición sin realmente tener un impacto. Perdón, no existe un impacto sin realmente tener una medición. Existe ya en el país mucho interés, o ya se está haciendo inversiones para resolver problemas sociales o ambientales, incluso algunos que buscan un retorno financiero, que es lo que es inversión de impacto en sí. Pero no termina de englobarse todo esto si no tenemos una medición de que estemos causando realmente el impacto que dijimos que íbamos a causar al origen, ¿no? Entonces, una parte muy clave y pieza importante para el desarrollo del ecosistema es de que sepamos medir. Y hoy día tenemos el lujo y el agrado de contar con Gabriel Molteni y Carla Grados que nos van a acompañar en el panel. Mientras hacemos un tiempito para que sume más gente, les voy a dar mi cherry regular, donde cuento un poquito sobre qué es Aliados de Impacto, y así dejamos que se nutre un poco más el grupo de personas que nos escuchan. Sin más, voy a compartir mi pantalla. Me avisen, por favor, si se puede ver. ¿Se ve? Leslie, ¿me cuentas? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, eh, medición, reporting y transparencia de impacto son, como les decía, una pieza clave del proceso que estamos haciendo. La agenda de ahora son unas palabras cortas de bienvenida de parte mía y luego vamos a tener, como les comenté, la oportunidad de charlar con dos cracks que están viendo temas de medición de impacto desde diferentes ángulos. Una es Carla Grados y la otra persona es Gabriel Raúl Molteni, que nos están acompañando. Va a ser una conversación bastante informal, tenemos algo medio estructurado, pero que quiero que sea más flexible y fluido, y Gabriel y Carla nos van a acompañar en ese proceso. Luego estaremos un espacio abierto para preguntas, son 10 minutos, pero dependiendo del apetito que tengan ustedes, bienvenidos a hacer más preguntas y conversar con nosotros. Y por último, cerramos la sesión. Entonces, muy sencillo, muy fácil de seguir. Y otra vez, la idea es de que este conversatorio primero genere el interés y la segunda parte que hagamos las preguntas que sean necesarias para que el taller cuaje bastante bien. No le vamos a ahorrar mucho tiempo, me parece que es casi una hora donde vamos a estar, sí, es una hora donde vamos a estar juntos y esperemos que la disfruten. Otra vez, nosotros somos Aliados de Impacto. Aliados de Impacto busca desarrollar el ecosistema de inversión de impacto en el Perú, que nos hemos encontrado que existe un ecosistema. Lo que nosotros hacemos es tratar de encauzarlo y guiarlo hacia la forma correcta que se tiene que desarrollar, que es donde todos trabajemos en conjunto, todos empujemos el carro hacia el mismo lado. Y pieza clave de la inversión de impacto, como les decía, es la medición. Entonces, acá vamos a ver ese tema. Aliados de Impacto se creó en el 2023 con el apoyo de COFIDE, la Embajada de Canadá y la Cooperación Económica Suiza SECO. Y hoy por hoy nos apoya también Anglo American Foundation como nuestro founding partner. Es importante resaltar también el esfuerzo que están haciendo ellos para nosotros. Nosotros somos un ecosystem builder. Lo que buscamos es crear ecosistema en el país y sin el apoyo de ellos no podríamos estar haciendo lo que hacemos. Entonces, muchas gracias a ellos. Sin embargo, no estamos solos. El GSG Impact es nuestra casa matriz. Ellos se originaron en Reino Unido en el G8 en el 2015. En una reunión del G8 salió un task force y que decidieron promover la inversión de impacto a nivel global. Existían oficinas en diferentes partes del mundo, pero no había uno en Perú. Y un grupo de personas muy serias y dedicadas a que esto funcione, entre ellas Carla, que querían promover la inversión de impacto acá, se metieron en la tarea titánica de postular al país como un ente de receptor de ayuda para generar un ecosistema de inversión de impacto. Y en junio del 2023 nos fuimos aceptados como el National Partner quizás más joven que existe, definitivamente más joven de la región. Nos acompañan 50 países en 43 diferentes socios que lo manejan. Cada socio se maneja de forma diferente porque también tenemos diferentes edades de ecosistema. Nosotros quizás seamos de los más jóvenes, pero estamos acá precisamente para ayudar y no estamos solos, ¿no? Sino somos parte de una red global que está muy bien estructurada. Otra cosa que siempre tengo que hacer, porque estamos en procesos de cierre de la medición, es cómo podemos ayudar si no sabemos exactamente quiénes son los sectores que están realmente metidos. Entonces, por favor, si ustedes son parte
de algún grupo de inversionistas, ya sea corporativos, sea inversionistas tradicionales, sean family offices, o de alguna forma están haciendo inversión de impacto, les pido por favor que escaneen este QR porque les va a llevar a una encuesta muy cortita donde les va a pedir que nos cuenten si es que hacen o no hacen inversión de impacto y cómo la hacen. Si hacen inversiones y no hay impacto, igual es importante que lo marquen, porque así los vamos a tener mapeados y sabemos que no hacen por alguna razón y de repente podemos trabajar para que se pueda desbloquear ese proceso dentro de su compañía, ¿no? Entonces, les doy un segundito más para que hagan ese scan y contarles que este reporte lo vamos a tener seguramente en los primeros meses del año que viene. Bueno, cualquier cosa también compartiremos el link por correo para que lo tengan. Aliados de Impacto tiene cuatro tareas, son cuatro líneas de acción que tenemos. La primera es comunidad, donde nosotros lo que buscamos es generar espacios donde los diferentes actores nos podemos reunir en un solo sitio y conversemos sobre qué es lo que estamos haciendo, qué barreras son las que estamos enfrentando y nosotros tratar de entender cómo poder ayudarlos a resolverlas y sortearlas. Conocimiento, porque yo he estado en inversiones toda mi vida y la palabra inversión de impacto o el concepto de inversión de impacto nunca lo había yo podido tocar, ¿no? Entonces, es una cosa que he ido aprendiendo poco a poco y cada vez que lo aprendo encuentro en verdad el potencial de cambiar el mundo que tiene este tipo de inversiones sin dejar de lado la parte de rentabilidad. Entonces, ahí existen herramientas financieras que son súper interesantes que podemos desarrollar. Nosotros trabajamos mucho de la mano con Blended Finance, que es mezclar diferentes tipos de capitales para de alguna forma bajar el riesgo a la inversión y poder hacer rentable una inversión que en otro momento no podría hacer, no podría sucederse, que esté resolviendo problemas sociales o ambientales. Pero también hay pagos por resultados, que es una cosa que está haciendo hoy, por ejemplo, en Perú, que también es un modelo muy interesante y que seguramente lo podemos discutir en otro espacio. Pero nuestro objetivo es llevar ese conocimiento y tratar de compartir lo que hacen en otras latitudes, en otros países, eh, para generar este tipo de inversión. Mercados, acá nuestro objetivo es precisamente ayudar al mercado a que puedan hacer más inversión de impacto. Entonces, si ustedes están trabajados en algún espacio, encantados de ayudar, generamos nosotros herramientas de inversión. Por ejemplo, estamos otra vez volviendo a traer el Blended Finance a la mesa. Hemos desarrollado el diseño de una herramienta de Blended Finance que estamos terminando de cuajarla para poderla llevar al mercado y que se puede utilizar específicamente en agro y temas ambientales, esta que hemos desarrollado, pero siguiendo el apetito de lo que ustedes necesiten, si le ven interés a esta herramienta, nosotros podemos ayudarlos a estructurar otras herramientas de Blended Finance para otras verticales u otras herramientas que también existen en el mundo de la inversión de impacto. Entonces, también estamos acá para apoyar al desarrollo de mercados. Y por último, incidencia. Acabamos de cerrar un taller de validación el día de ayer, donde ha trabajado con nosotros muy de la mano del gobierno. Estuvo el MEF, otros ministerios, COFIDE, ASBank, la SMB, todo con la intención de ver qué tipos de políticas podríamos nosotros, en las cuales nosotros podríamos decidir que ya se resuelven de alguna otra forma en otros mercados de la región y que como Perú no lo tenemos completamente resuelto. Y hemos encontrado tres opciones. La primera es crear un fondo de fondos específicamente para promover la inversión de impacto. Lo segundo es generalizar más la política de compras públicas con impacto, porque el Estado es el principal proveedor de esto, el principal comprador en el país. Y el tercero es promocionar también la herramienta de pago por resultados, que para nosotros es excelente y tenemos que empujarlo un poquito. Entonces vamos a empujar esas tres cadenas. Esto se va a hacer el próximo año, pero ya tenemos una hoja de ruta que hemos diseñado que la pondremos en marcha el próximo año. Entonces, si no nos pudieron acompañar en el taller de validación y les interesa alguno de estos tres temas, por favor búsquenos, que nosotros estaríamos encantados de recibir sus opiniones y seguirlas incluyendo en nuestro proceso, porque es algo que vamos a empujar como asociación directamente con el gobierno. Contarles que dentro de la ruta de conocimiento, este año, hacia fin de año, hemos hecho dos rutas. La primera ha sido más trabajar con fundaciones, corporaciones, inversionistas. Y la segunda era una cosa más temática, que era para trabajar con temas verdes. El temas verdes terminó en un taller que también lo terminamos la semana pasada, que fue Madre de Dios. Fue espectacular, tuvimos la chance de estar en Puerto Maldonado y aprender sobre las diferentes tipos de inversión que se pueden hacer en Puerto Maldonado para de alguna forma proteger el Amazonas de la inclemencia
minería ilegal, ¿no? Entonces, con inversión privada podemos desarrollar cosas muy interesantes. Hemos visto cadenas de valor bien desarrolladas, con buena estructura, que lo que queremos hacer es seguir empujando. Y por el lado de la Ruta uno que les comentaba, este es el último webinar que vamos a hacer este año, pero no se preocupen porque tendremos webinars el año que viene también, donde queremos terminar justo de enfatizar el tema de reporting y transparencia de Internet, que es lo que vamos a ver hoy día. Sin más, ya con esto termino mi cherry, así que no se preocupen, pero les pido por favor de que escaneen esta última encuesta de inicio, porque para saber que estamos haciendo las cosas bien, necesito yo saber de que la madera con los que nos estamos midiendo, la vara con la que nos miden, sea correcta. Entonces, entender cuál es su concepto de medición de impacto actual y poderlo comparar con que si hicimos bien el taller y se llevaron algún tipo de aprendizaje de esto. Entonces, si pueden, por favor, otra vez hacer un scan a este QR, se los agradecería muchísimo. Y este sí es importante que se haga al inicio del taller, porque no ya se contamina con lo que hacemos en el taller. Entonces ahí unos segunditos más. Listo. Bueno, muchísimas gracias por haber escaneado esto. Y sin más, no me queda otra cosa que presentar a Carla y a Gabriel. eh, y darles un poco el micrófono y que ellos mismos se presenten y cuenten un poquito qué es lo que hacen. Entonces, si quieres, empezamos por ti, Carla, mientras voy preparando las notas que tenemos que desarrollar. Estás en mute, Carla. O si no, de repente empezamos con Gabriel mientras Carla resuelve su tema del micro. Sí, como quieran. Sí, dale, Gabriel, Voy por favor. empezando, bueno. Gracias. Bueno, no, ante todo, gracias a ti, Luis, y al equipo de Aliados de Impacto por la invitación. Es un gusto poder compartir este rato con ustedes. Bueno, mi nombre es Gabriel Molteni y dirijo Tinamus Innovación e Impacto Social, que es una consultora que ya tiene 10 años en Colombia. Soy originalmente de Argentina. Pero tengo como más de 20 años casi eh, trabajando en estos temas. Eh, un poco, y empecé como referencia, cuando los economistas Esther Duflo y su esposo Banerjee crearon el J-PAL Poverty Lab en MIT, justamente con el objetivo de poder lograr evidencia, sobre todo en ese caso de las políticas públicas y de la inversión pública, de lo que funcionaba mejor y de lo que no para solucionar los problemas sociales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ha habido una evolución muy interesante que ahora vamos a hablar en el bloque uno. Eh, Creo que Carla ya solucionó su problema. Sí, Listo. gracias. Y discúlpenme por ese problema. Algo está ocurriendo con mi computadora. Espero que no vuelva a ocurrir. Pero muchas gracias, Lucho, por la introducción, por la invitación. También un súper gusto, Gabriel, poder estar compartiendo contigo. Mi nombre es Carla Grados. Yo soy codirectora para América Latina de 60 Decibeles, que es una empresa muy focalizada diría en el mundo de inversión de impacto, enfocado en particularmente metodologías ágiles de medición de impacto social, específicamente, ¿no? No ambiental. Ya les voy a estar contando un poco más sobre eso, por qué se ha vuelto tal vez más relevante para un actor en particular dentro de los distintos actores que ven relevancia en la medición y tal vez dónde se clasifica dentro del el espectro de medición que en ese estándar de oro tiene lo que mencionaba Gabriel ahorita que han sacado adelante o sacaron adelante en realidad hace bastante tiempo desde JPAL y que practican bastante, que son métodos experimentales, ¿no? Pero hay, digamos, distintas formas de aproximarse a eso. Pero nada, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Miren, yo he preparado esta presentación en 5 bloques distintos. Y el primero es que quiero entender un poco cuáles son las tendencias actuales en medición y reporting en América Latina. Entonces es aprender qué está pasando ahora.
por acá. Entonces, si quiere, vamos primero con Carla, porque desde 60 Decibels trabajas recopilando directamente información y te ayudas a muchas compañías a desarrollar. Entonces, ¿qué me puedes contar de qué cambios estás observando en la forma de recolectar información y ayudar a incorporar en la medición de impacto a las organizaciones en las que ustedes sirven? Súper, no, gracias por la pregunta, Lucho. Bueno, yo partiría de poner un poco el contexto de con quiénes conversamos nosotros y a partir de eso, qué cambios estamos viendo en América Latina, porque varía mucho dependiendo de la audiencia. Nos hizo una audiencia muy cercana a medición de impacto, el tercer sector, el sector social, las fundaciones, las multilaterales, etcétera, ya vienen midiendo impacto tal vez de una manera más cercana, si no igual a la que va a mencionar Gabriel, pero hay actores que no venían midiendo impacto, principalmente actores del sector privado, como empresas, corporaciones o fondos de inversión de impacto. Venían midiendo, sí, midiendo muchísimo, pero no necesariamente el impacto de su portafolio de inversiones. Es decir, cómo esas empresas que financiaban o invertían generaban impacto en sus usuarios o beneficiarios finales. Y la metodología que trabaja 60 Days Eagles es bastante cercana a la inteligencia del consumidor. Es percepción de impacto, digamos, y voy a entrar de vuelta más a detalle más adelante, pero lo que hemos visto es un mayor apetito por medir. Y en este mayor apetito por medir, una confusión de cómo mido. ¿No? Es, ok, quiero medir, pero lo que encuentro tal vez son aproximaciones a la medición de las cuales me siento un poco lejano o lejana, porque son o muy académicas o muy complejas o implican bastantes recursos, o muchas veces quiero empezar sin siquiera haber hecho un paso previo de por qué quiero medir, ¿no? ¿Por qué quiero medir? ¿Qué herramienta quiero utilizar? Si quiero alinearme a un framework o no, para luego medir algo relacionado a ese framework. Entonces, diría que una primera tendencia que veo es, se acercan muchos actores a nosotros que nunca han medido antes y que tienen ganas de medir, pero no siempre con un objetivo claro o con un framework asociado. Hay veces que sí, ¿no? Hay veces que sí llegan con un framework asociado, con un objetivo claro, pero no es la mayoría de casos. Simplemente como hay muchas ganas de medir, pero tal vez falta de información. Lo otro es una vez que ya se decide, digamos, ya está claro el objetivo de por qué se quiere medir el impacto, y acá digo social, porque en impactos ambientales, digamos, hay otra línea, otro nivel de regulación, está, diría, mucho más avanzado a nivel de regulación. em, Nuestro foco es social, entonces es donde más conocemos. Y entra la pregunta de, ok, quiero medir, sé por qué quiero medir, ¿cómo lo mido? ¿No? Ok, tengo una teoría del cambio, tengo algo que guía mi medición, sé más o menos cuál es mi hipótesis de impacto, pero quiero medir tal vez de una manera súper académica y experimental. Quiero hacer algo intermedio, o quiero trabajar con encuestas, o tal vez ni siquiera quiero levantar información primaria y quiero trabajar con información comparable, digamos, que está fuera ahí en el mercado, que ya es estudiado y que es similar a mi intervención y puedo usarlo como una alternativa, un proxy de mi impacto. Y esa es la siguiente parte de la conversación, ¿no? Es, ok, ¿cómo mido? Y ahí es donde entramos nosotros en, digamos, lo que veo al menos en América Latina, es quienes están tomando dentro de este espacio de los que no medían mayor iniciativa son los corporativos, más que los fondos de inversión de impacto. Eh, ¿Por qué? Distintos motivos. De vuelta, de nuestra perspectiva, la herramienta que ponemos a disposición es similar a Customer Intelligence, entonces el corporativo es cercano tal vez a este tipo de herramientas y es más fácil de adoptar como una etapa inicial en su camino a la medición. Los fondos de inversión de impacto tienen el PIS, ¿no? Tienen que financiarse de otros donantes financiadores, y si el LP, ¿no? El Limited Partner, no le pide al VC, al GP, digamos, al fondo, algún tipo de información de los cambios que están generando las empresas en su portafolio, es poco probable que ese fondo lo haga, lo mida. No porque no quiere, sino porque hay otras prioridades, otros costos que tiene que asumir. Entonces, Ujú. de ahí viene la tercera, y simplemente para recopilar. La primera es muchas ganas de medir, tal vez no tanta claridad de por qué o cómo. La segunda es, una vez que ya tengo claridad, cuál es la mejor herramienta que puedo utilizar para medir. Y la tercera es donde vemos mayor actividad ya de medición o interés dentro de los que no medían, es el sector privado, específicamente corporativos, y por qué consideramos que no tanto fondos de inversión de impacto, que es algo que es muy relevante para aliados de impacto, tal vez porque los LPs no lo están pidiendo tanto,
pero cada vez lo están pidiendo más, sobre todo el PIS que vienen de Europa. Eso es Y como eso es interesante, ¿no? Porque si es que es un fondo de inversión de impacto, la premisa del fondo es que las compañías en las cuales están invirtiendo sean inversión de impacto. Entonces, si es que no lo pide el LP, ¿quién es el que normalmente lo tendría que pedir? la verdad, lo tendría que pedir el propio fondo a la compañía, pero ahí entran varias variables adicionales, que es, Sí, claro. ok, ¿qué información le pido a la compañía? ¿Qué tan eh, compleja puede ser la información que le pida a la compañía? Lo que vemos que piden la mayoría de fondos es información a nivel de compañía, es decir, de alcance. ¿A cuántos beneficiarios mi pymes está llegando la empresa del Ujú. portafolio? Tal vez cambios que pueden traquear con las plataformas digitales que manejan, pero no necesariamente van a esos usuarios de las compañías, a los clientes de crédito, a las MIPYMES, etcétera, para entender qué está cambiando directamente desde su experiencia, ¿no? Porque también entendemos que ese proceso no es sencillo y por ende no es barato, ¿no? Entonces, si eres un fondo de inversión y estás haciendo una inversión en sendas compañías, es multiplicar el costo por la cantidad de compañías en las que tienes invertidas. Entonces, quizás sea un tema de costo la razón por la cual no se hace ese proceso. En gran parte es costo, efectivamente, pero si el LP o si estuviera metido dentro de la estructura del fondo, que hay algunos casos que son así, entonces ya deja de ser un problema, o hay veces que hay fondos muy, muy, muy focalizados en impacto que buscan fondos de asistencia técnica Correcto. adicionales y financian todo con eso, ¿no? Por ahí va a ir la siguiente pregunta sobre la asistencia técnica que algunos fondos pueden coger, ¿no? Porque justo los fondos de impacto pueden asociarse a recibir capital directamente para la inversión, pero también pueden recibir asistencia técnica, que es la que pueden derivar con, por ejemplo, 60 Decibels para que les ayude con este proceso de medición. Bacán, listo. Voy a poner un pin en nuestra conversación, Carla, para darle paso a Gabriel. Y también explorando un poquito más tu perfil, Gabriel. Ustedes han liderado más de 80 proyectos, tienen experiencia Sí, haciendo esto. sobre todo en lo que es el mundo de la cooperación internacional y la filantropía, no tanto en el mercado de inversión de Ujú. impacto, pero digamos que por mi experiencia y en estos 20 años, marqué o destaqué cuatro grandes cambios en las tendencias que ha habido en Ya, este tiempo, ¿no? La primera, obviamente coincido con Carla en cuanto al consenso que hay hoy en la medición de impacto. Hace 20 años yo no podía ni hablar de impacto, ¿sí? Hoy, hace poco estuve en el evento que organiza Macay acá en Colombia, en Medellín, de TICSO, de las tecnologías de información para el sector social. Y claro, uno ve que ya hoy hay un consenso generalizado en los panelistas, en las organizaciones que asisten, etcétera. Entonces, ese consenso hoy es muy importante. Para mí es un logro muy importante, pero que ha implicado una evolución desde cuando no teníamos ningún tipo de medición, donde simplemente había capital filantrópico o de cooperantes internacionales y que simplemente por elegir una causa y por implementar un proyecto asumíamos que generaba impacto y ya estaba, a la etapa en la que se empezó a medir productos y eran, bueno, cantidad de beneficiarios o capacitaciones que hacemos, etcétera. A otra etapa donde ya pasamos a medir resultados, que era, bueno, esas capacitaciones que están cambiando en el beneficiario o en el participante del proyecto, a hoy que ya medimos impacto, sí que es, bueno, formamos, cambiamos algo en la persona, pero qué le ayudó a esa persona desde el punto de vista de su desarrollo, ¿sí? ¿Qué impacto tuvo desde, no sé, mejora en la salud, mejora en su ingreso, etcétera? Entonces, ese cambio de paradigma ha sido muy importante. No ha sido el único, el tema también que mencionaba Carla desde el punto de vista metodológico ha sido también importante desde, bueno, cuando no teníamos medición a cuando se empezó a medir, no sé, típica comparación línea de base, línea final, a intentos ya a partir de metodologías más rigurosas de experimental, cuasi experimental, a tratar de medir la atribución, es decir, qué impacto real está teniendo mi proyecto en esos beneficiarios que no se deben a otros factores que pueden afectar al participante. Entonces, eh, eso ha sido muy importante. Eh, por lo pronto, los modelos híbridos también se incorporaron, ya no son, no solo, digamos, si hoy no tenemos en cuenta lo cuantitativo y lo cualitativo, difícilmente podemos medir impactos sociales, ¿no? Eh, Otro tema ha sido cultural, que yo he visto y que tiene que ver con
no solamente la obligación, porque cuando esto empezó cuando la medición de impactos empezó a tener lugar era porque me lo obligaba, ¿sí? En este caso, en el inversor de impacto, el PI o un cooperante internacional, el BID, el Banco Mundial, me exige que si me va a dar plata, tengo que medir impactos. Y de hecho, el presupuesto venía incorporado, ¿sí? En la financiación de eso, del proyecto. Pero hoy ya hay un cambio, que es que vemos la necesidad de medir el impacto, no solamente por lo que tiene que ver con la gestión basada en resultados, sino por el financiamiento basado en resultados, que va a exigir que yo muestre primero lo que logro antes de recibir mi financiamiento. Eh, el tema de pasar de sistemas que simplemente eran descriptivos, de medición descriptivos, con datos, para mostrar a decisionales, ¿no? Que es por eso cambió la sigla de MIE a MEL, ¿sí? Que donde incluimos el aprendizaje. Es decir, yo necesito que el sistema me sirva para aprender y hacer cambios, no solamente para satisfacer el pedido de un inversor, ¿sí? Y lograr un mayor impacto social. Eh, la cuarta, digamos, evolución de tendencia es el uso de tecnología, que no hace 20 años, hace 6 años, grandes organizaciones con las cuales trabajamos usaban Excel para su base de datos, para levantar información y datos, y hoy ya hay muchas tecnologías. De hecho, desde Tinamos desarrollamos una plataforma que se especializa justamente en eso, en la medición de un sistema de indicadores y de resultados de impacto. Entonces, esos son los 4 grandes cambios que yo veo en América Latina, que como región siempre ha venido, obviamente, rezagada a lo que se hace en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Quizás antes de ir a mi siguiente bloque de preguntas, creo que tengo que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, ¿no? Y primero de repente es, en base a lo que estaba contando Gabriel, quizás no todos tengamos claro qué significa el impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y ahí les pido que me acompañen Carla y Gabriel. Si mi proyecto es, oye, vamos a capacitar a personas para que mejoren sus procesos de cultivos, porque en el futuro eso va a hacer que sean autosostenibles y puedan desarrollar económicamente la zona de impacto donde estamos trabajando. Quizás la primera parte sería, ok, vamos a medir a cuántos agricultores estamos capacitando. Pero eso no es el impacto, ¿no? El impacto está más allá. Es quizás el output de lo que estamos desarrollando. Entonces existe output, outcome y impacto. Entonces, Carla, de repente nos puedes explicar un poco cuál es la diferencia entre esos tres puntos. ¿Yo? Sí, ¿Sí? ah, ¿O dale, no? sí, sí. Sí, no, encantada. Bueno, tomemos tu ejemplo de capacitar a agricultores. Em, Mencionaba Gabriel, bueno, qué ha pasado, y vayamos con la historia, ¿no? De qué se utilizaba al inicio para medir, bueno, el capital otorgado. Ok, yo pongo más fondos acá que acá, estoy teniendo en teoría mayor impacto donde estoy poniendo más fondos que menos fondos, cuando en realidad no es el caso, ¿no? De los fondos otorgados, que sería un input, pasamos a una serie de actividades que se ejecutan y las actividades tienen resultados operativos, ¿no? Y lo principal diría es a quiénes llegan esas actividades, que es un indicador de alcance, ya puede estar considerado dentro de lo que le decimos en inglés outputs, pero pongamos resultados operativos. Entonces acá la capacitación, que es la actividad, está llegando a 100 agricultores. Eso no es impacto en realidad porque puede que la capacitación sea terrible, puede que no la acaben, puede que sea excelente, pero simplemente estamos contando cuántas personas llega a esa capacitación. Y luego el delta que genera esa capacitación. ¿Qué cambio genera esa capacitación de las variables que nos interesan de esos agricultores? ¿Cuáles son las variables que nos interesan? Parte de definir qué queremos medir, pero pongamos que es prácticas agroecológicas, manejo de la calidad del suelo, en fin, pueden ser distintas. Hay distintas formas de medir ese delta, de medir ese cambio, pero ese delta es el impacto. De hecho, una eh, definición que se utiliza por un marco que se ha vuelto bastante valioso en el mundo del sector privado, entiendo también, Gabriel, que en el de la cooperación, UNDP estuvo, o PNUD estuvo muy metido en esto, fue el Impact Management Project, el IMP. em, y el IMP define impacto como cualquier cambio intencional o no intencional, positivo o negativo, que se genera a partir de una actividad. Entonces,
¿Cómo medimos ese cambio, más allá del acceso que hemos generado? Eso sería el impacto. Hay distintos grados, ¿no? de impacto, pero sería esencialmente eso. Estamos hablando no de a cuántas personas llegamos, sino qué cambio generamos a raíz de llegar a esas personas. De acuerdo. Entonces, quizás para englobar, lo que estamos diciendo es, no es el resultado operativo lo que deberíamos medir, sino lo que estamos midiendo es el trasfondo que nos planteamos desde el comienzo a hacer el cambio, ¿no? En el caso de este es las prácticas de mejora que tendríamos en este estudio de agricultura que estamos desarrollando. Eh, Eso es Correcto. importante que claro. Correcto, y eso que dice Carla, de alguna manera resulta de la planeación o del diseño del proyecto, ¿sí? A través de lo que era el marco lógico, lo que es la teoría del cambio, va a definir muy claramente cuál es la hipótesis que hay que validar de intervención y de impacto, y a partir de ahí, qué resultados son los que uno busca, qué indicadores va a utilizar, estrategias Smart, qué datos voy a necesitar para poder tomar decisiones en este enfoque decisional de los sistemas de monitoreo. Entonces, de ahí van a resultar finalmente en la cadena lógica cuáles son esos impactos que yo quiero alcanzar, ¿no? Entonces, para continuar con el siguiente bloque, y me quedo contigo, Gabriel. Eh, Toda esta medición de impacto arranca de la teoría de cambio que tiene una organización o un proyecto. ¿Cómo orienta la teoría de cambio la selección de métricas y evita procesos de medición excesivos o poco relevantes? Sí, digamos que justamente la teoría del cambio, que para mí, en mi perspectiva, es más simple que el marco lógico que se utilizaba antes, tiene una gran ventaja, que es que evita lo que llamamos inflación de indicadores, ¿sí? Es excederse con lo que uno quiere medir. Porque la teoría del cambio hace que uno tenga muy claramente esa cadena lógica y limite un poco cuáles son esos impactos y resultados que busca y por lo tanto cómo va a medir eso y qué datos necesita. Entonces, la teoría del cambio ha tenido un impacto muy positivo en ese sentido, ¿no? Que limita de alguna manera que si uno se exceda en lo que quiere medir o los datos que quiere levantar. Y entonces, ¿qué errores comunes ves en organizaciones que priorizan cantidad de indicadores sobre claridad de resultados? Bueno, hay varios errores. Uno de los típicos es a raíz de lo que yo llamo el temor a medir, porque hay muchas organizaciones que tienen temor a medir, ¿sí? O sea, me ha pasado en muchos proyectos donde eh, justamente como el financiamiento viene de alguien que me está pidiendo impactos y yo después muestro algo que no me conviene, entonces no quiero medir o no lo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, Claro. un cambio ha sido el temor a medir y eso lleva a que haya sistemas que en realidad se enfocan en medir esfuerzos, actividades, cosas que hago, ¿sí? Cantidad, pero no calidad e impacto. Entonces ese es uno de los problemas que veo. Y después otros problemas de que justamente a raíz de eso, como consecuencia de eso, hay muchos indicadores redundantes que generan una carga al equipo, recolección de datos que después no se terminan usando, entre otros, ¿no? Entonces, eso es uno de los errores que yo veo más comúnmente que tienen que ver con esto eh, del tema de la medición, ¿no? Perfecto. Y en tu caso, Carla, ¿cómo ayuda la evidencia de personas o de los usuarios a distinguirse entre indicadores que realmente importan y aquellos que generan ruido, ¿no? Porque si sabemos que medimos demasiado, es un problema. Entonces, ¿cómo definimos qué medir? Buenísimo. Y tal vez dar un poco de trasfondo de eh, cómo llegamos o por qué es importante escuchar las voces de las personas y ahí entrar a cómo destilar indicadores. Pero conectando con lo que mencionó Gabriel, sí, o sea, la teoría del cambio y también desde mi perspectiva es una herramienta mucho más ágil que el marco lógico tradicional. Tiene similitudes, pero yo soy de las que prefiero las teorías del cambio más simples y que nos permiten, como dice el nombre, tener una teoría, una hipótesis del cambio que queremos generar, algunos indicadores preliminares que luego vamos a ir ajustando conforme vayamos midiendo, conforme vayamos ejecutando la actividad. Y donde yo me centro específicamente son en los indicadores
de outcomes, si lo ponemos en, digamos, en orden, tenemos un problema, insumos, actividades, resultados operativos, resultados intermedios. Esos resultados intermedios que ya implican un cambio, más allá, un cambio en la experiencia, en el impacto, para usar la palabra baúl, que experimentan las personas beneficiarias o usuarias, es lo que se puede medir de distintas maneras. Y la forma en la que lo hace 60 decibeles a nivel global es a partir de encuestas, pero encuestas que son muy sencillas, muy cortas y que también, parafraseando un poco lo que menciona Gabriel, ya incorpora método mixto, es decir, tiene indicadores quanti e indicadores quali. Tiene preguntas cerradas que ya saben que quieren medir y tiene preguntas abiertas que recolectan más información sobre la experiencia de la persona. Y cuando defines, y vamos a inventarnos, tres, vamos a quedar con el caso de los agricultores o capacitación de agricultores. Entonces, digamos que defines que estás buscando mayor conocimiento de prácticas agroecológicas, a raíz de eso, mayor productividad, a raíz de eso, mayores ingresos, ¿no? Digamos, como hipótesis. Em, y luego de estos indicadores se pueden convertir en preguntas de encuesta que se trabajan con, y acá me estoy metiendo varios detalles, pero que se trabajan con grupos de control, de comparación. Entonces, yo no puedo incluir en esa pregunta eh, el nombre de mi intervención, sino en los últimos X meses cómo ha cambiado algo y lo comparo. O lo puede ser aún más sencillo, que es como lo solemos hacer nosotros, no porque sea el estándar de oro, sino porque es una manera ágil de iniciar, donde se le pregunta por la atribución directa que le da esa persona a una variable, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado tu nivel de ingresos a raíz de, o tus prácticas agroecológicas a raíz de, o tu X, Y, Z a raíz de la intervención? Y le das una respuesta positiva, una escala de Likert, ¿no? Ha cambiado, ha mejorado, no ha cambiado, ha empeorado y niveles intermedios. ¿Cómo destilamos con eso? Porque hay porcentajes grandes, cuando vemos porcentajes grandes de personas que dicen no ha cambiado o ha empeorado, cuando ha empeorado obviamente quieres hacer algo al respecto y entender con herramientas más cualitativas por qué, ¿no? Pero cuando vemos grandes porcentajes en varios indicadores, imagínate que tenemos 15 que no ha cambiado es, y tal vez 3 que sí están cambiando, para bien o para mal, profundizar en los que están cambiando, aplicar herramientas más rigurosas, etcétera, etcétera, pero así es como hablar con las personas a partir de encuestas quanti-quali nos permite destilar qué indicadores son los que, donde las personas están percibiendo cambios y de alguna manera le damos poder a las personas para que ellos también nos digan, ¿no? De su experiencia. Obviamente puede haber otro tipo de mediciones, pero ese es en particular cómo destilamos indicadores nosotros. Listo. Mira, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero tocar el tema de transparencia, porque lo dijo Gabriel, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es el temor a decir de que de repente no estamos teniendo el cambio que queríamos llevar. Y entonces voy contigo, Carla, primero, porque la pregunta general es, ¿qué hace que un reporte de impacto sea realmente transparente y creíble, ¿no? Porque ya sabemos que es importante medirlo, sabemos de que hay que usar temas qualis y quantis, entendemos qué es la medición de impacto ahora, pero ahora, ¿cómo hacemos para ver que esto sea transparente y que realmente sea lo que está sucediendo en el trayecto? Entonces, para ti, Carla, ¿cómo comunicar hallazgos sensibles o no alineados a expectativas sin perder honestidad ni daño reputacional? Bueno, o sea, lo primero a nivel de transparencia es empezar por algo, ¿no? No, no tienes que ir a lo mejor, a lo más riguroso para empezar a medir. Yo diría, empieza por tener una teoría del cambio y comunicar la hipótesis de impacto que tienes. Luego, si no estás midiendo impacto, empieza por comunicar resultados, ¿no? Empieza por comunicar alcance, pero que quede clarísimo que es alcance. No estás seguro si estás generando un impacto o no, pero estás llegando a esa cantidad de personas o usuarios. Ya cuando vas a medir, siempre es positivo medir con un tercero, porque es un tercero neutral que no está sesgado frente a tu impacto. Obviamente tú, en principio, al comunicar tu impacto, tienes cierto nivel de sesgo positivo, ¿no? Y no vas a querer comunicarlo negativo. Entonces, que un tercero lo haya hecho, siempre es un valor adicional, pero la manera en la que lo hace ese tercero, digamos, aplica la medición de ese tercero, de vuelta, como mencionaba Lucho, puede tener niveles de rigurosidad, ¿no? Desde una rigurosidad más ligera hasta una ICT que pone Claudia ahí en el chat.
Ahí depende de muchas cosas, de vuelta, de tu objetivo de medir. Si tú estás buscando validar, o sea, tener causalidad, escalar un proyecto de política pública, etcétera, etcétera, explora partners académicos que te puedan ayudar a un nivel de rigurosidad más alto. Si no tienes esa capacidad, puedes ir retrocediendo etapas, ¿no? Pero ser muy transparente sobre la metodología que estás utilizando y quién es ese partner, porque el que está del otro lado va a leer el impacto, pero también quiere saber, ok, quién lo midió, cómo se midió, qué tan seguro, cuál es tu nivel de significancia estadística, digamos, de estos resultados. Y un consejo para mí es siempre comunica, tal vez estratégico en cómo lo comuniques, el impacto negativo que puedes estar generando, que no va a ser en todas las variables, tal vez en alguna variable tienes un impacto menor que en otras, pero he visto casos en el mundo de inversión de impacto, de fondos de inversión de impacto que sí financian mediciones para todo su portafolio de compañías y les gusta ver a las compañías que luego de enterarse que están generando un impacto menos positivo o negativo en algún frente, que lo comunican y mencionan cómo están haciendo frente a eso con distintas acciones, yendo a lo que mencionaba Gabriel, ¿no? Pasar de medir, perdón que estoy un poco mal de la garganta, pasar de medir para aprender y accionar y comunicar en ese reporte cómo estás accionando esa información que has recibido. Y con eso cierro, hay un término que se utiliza, que pasó del MEL a otro que se utiliza más en, digamos, en inversión de impacto, que es el IMM, que ya es Impact Measurement and Management, ¿no? Y entre esta patita de gestión de tengo data, por ahí no es positiva, pero la gestiono para poder cambiar esa situación. Perfecto. Entonces, no está mal reportar impactos negativos, siempre y cuando lo administres de una forma de que, oye, estoy fallando en esto y mi plan de contención, tengo un plan de contención para mejorar este proceso, ¿no? Entonces, como decíamos en el mundo de las startups, quizá trayendo un símil, el fracaso no es del todo malo, porque trae aprendizajes y gestiona cambios, ¿no? Entonces, lo mismo deberíamos hacer en el mundo del impacto. Y Gabriel, de repente, para cerrar contigo Sí, el bloque de temas, hablaste tú de que conoces varios métodos metodológicos, ¿no? Para desarrollar esto. ¿Cuáles son los que deberían integrarse para fortalecer la credibilidad de los reportes de inversión o reportes de medición de impacto? sí, un poco siguiendo lo que mencionaba Carla, la credibilidad del reporte finalmente va a depender de dos grandes factores. Uno, la transparencia, ¿sí? Que es comunicar e informar los hallazgos y los impactos que se encuentran. Y el otro es la confiabilidad de los datos, ¿sí? Entonces, es muy importante que el reporte, si bien obviamente, y depende quién es el usuario, eh, la calidad no va a depender de un número bonito o de un reporte bonito, sino de un reporte, sí, que tenga una parte y un cuerpo que sea narrativo, claro, pero también una parte técnica donde muestre la confiabilidad de los datos que se están usando, que finalmente es lo más importante desde el punto de vista del diseño muestral, cómo se creó la muestra, qué metodologías se están utilizando, las limitaciones que tienen las metodologías, de última, la trazabilidad de los datos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que eso esté claro, porque si no, hoy estamos viendo que así como con el tema ambiental, las exigencias dieron lugar a lo que se conoció como greenwashing. Hoy Ujú. estamos también evidenciando impact washing, ¿sí? Que es mostrar impactos que no tengo simplemente por cumplir o por una estrategia de marketing, etcétera. Entonces es muy importante eh, la confiabilidad de los datos que estoy usando y que eso quede claro en el reporte, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? O sea, mostrar la parte técnica del proceso estadístico con el cual se está levantando la data para, para mostrar de que es transparente el proceso que estamos llevando. Y también recojo lo que decía Carla, que a pesar de que sea un impacto negativo el que de alguna forma sale en tu reporte, te den una parte de la colita del management, ¿no? Que se le agregó al mail para mostrar que si bien puede ser negativo lo que estamos desarrollando ahora, pero tenemos una forma, porque ya sabemos que estamos haciendo algo mal, para cambiarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces me llevo una cosa bien redondita, súper chévere, y les agradezco por eso. Gabriel y Carla, creo que tenemos que cortar el espacio acá de la conversación que tenemos, porque ya nos ganó el tiempo y tenemos que abrir el espacio para preguntas, porque es importante que la gente también
nos pueda hacer preguntas. Si quieren, abrimos el micro, y con levantada de mano, nosotros vamos dando paso. Eh, Tal vez, Lucho, hay una pregunta que creo que sería relevante para Gabriel, la de Claudia en el chat. Ah, perdón, no oí. Dice, buenas tardes, soy Claudia de Loop. ¿Desde cuándo se deben medir los RCT y quién debe medirlos para que sean considerados como resultados oficiales, por ejemplo, para una postulación? Bueno, digamos que a ver, desde el punto de vista de metodologías hay muchas opciones. Hoy la que más fuerte pesa es el RCT, que es el Randomized Control Trial. Eh, digamos que todas tienen sus pros y sus contras, ¿sí? El Randomized Control Trial obviamente necesita desde un principio del proyecto tenerse en cuenta si se quiere hacer eso, ¿sí? O sea, a nosotros han llegado a organizaciones que quieren medir de una manera más experimental, pero como ya empezaron el proyecto, ya no hay forma de hacerlo, sino cuasi experimental, sí que es lo máximo que uno podría hacer. Entonces, en ese caso, hay que hacerlo desde el inicio y plantear muy bien. Ahí el desafío principal es el grupo de control y la selección del grupo de control y que sea aleatoria y lo más aleatoria posible, ¿no? Digamos que para evitar sesgos después en la medición. Eh, pero eso implica ciertas controversias, como es el tema ético de la selección del método, del grupo de control. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, depende del proyecto, depende de la organización, depende de los objetivos. Eh, todos son esfuerzos por medir y son válidos. Hay que definir cuál es el mejor para esa eh, situación particular, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando estamos hablando de grupos de control, hay que hacerlo desde el comienzo, Uh porque -huh. si se hace a mitad del camino es un poco más difícil estructurarlo y se No tiene se que hacerlo puede más. prácticamente. De acuerdo, es buen punto. Entonces, ¿cuándo se debe medir? Quizás al comienzo. Eh, Y, perdón, Carla, Lucho, si puedo complementar algo ahí. En por realidad, favor. se puede medir, o digamos, si quieres hacer un grupo, trabajar con RCTs, definitivamente tienes que empezar al inicio, porque tu población la separas en dos y una es la de tratamiento y una es la de control, ¿no? Entonces, Ujú. para asegurarnos que es la misma población. Más complejidades que en esa, pero si no llegaste a hacer eso al inicio, por distintos motivos, no significa que no puedas medir o que pues, ya fuiste porque no consideraste una línea de base o qué sé yo, cualquier otro aspecto, igual puedes medir. Va a ser distinto, hay que ser súper claro en cómo vas a medir, tal vez va a ser un método más cuasi experimental, también tal vez tienes que caramba, estoy con el Spanglish, mil disculpas. Rely, basarte en data secundaria, pero del inicio de la intervención, digo. O también puede ser otro, o sea, mediciones con grupos de comparación, no serían de control, que buscas que simulen la estructura de tu población de tratamiento, o inclusive puedes hacer, como mencionaba, sin grupos de comparación y un estilo más de atribución directa, pero buscar algún benchmark con que compararte para saber tu nivel de contribución, ¿no? Ya no hablando de atribución. Lo digo como un incentivo de si es que no empezaron al inicio, no significa que no pueden medir, igual pueden. Eh, pero distintos métodos, ¿no? Sí, claro. Está Carla bien. menciona un punto muy importante, lo que mencionaba. Nosotros hemos hecho proyectos donde hemos aplicado otras metodologías más casi experimental, de doble diferencia, de propensity score matching, etcétera, donde requiere ser mucho más transparente en la metodología que se utiliza y sobre todo los sesgos que eso tiene, para ser consciente de qué van a decir los resultados y las atribuciones que uno encuentre o no encuentre, ¿no? Correcto. Entonces, siguiendo lo que estamos entendiendo, también es que se puede hacer esa medición post, así no hayas hecho el grupo de control, pero tienes que ser muy claro, ¿no? En la parte de transparencia de cómo estás haciendo esa medición y cuáles son los bemoles que tiene la medición que estás desarrollando en ese momento, que puede ser cuasi, ¿no? Experimental,
pero que también sirve y funciona para tener algo. Es mejor tener algo que no tener nada, en resumidas Correcto. cuentas. Perfecto. Nos da el tiempo para quizás una pregunta más, del público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es momento de levantar la mano y abrir micro. Aprovechemos que tenemos un lujo de panel acá, Gabriel y Carla. Mariana, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la info. Muy bueno todo lo que estoy escuchando. Y entendería que medir impacto real versus output de resultados toma significativamente más tiempo y más recursos. Entonces, quería saber cómo se podría más o menos manejar alguna falta de alineación que podría haber cuando, por ejemplo, donors o partners externos presionan de repente por resultados más rápido, pensando que lo pueden comunicar como impacto cuando en realidad de repente el verdadero impacto aún no es medible. Ok. Sí, si quieres, Carla, toma el micro. Acá, y lo veo varias veces, que em, antes, tal vez, o en el mundo de la cooperación técnica, cuando cuando hay grants, usualmente vienen con un pedazo para medir, ¿no? Y está todo muy previsto desde el inicio, en muchas ocasiones. En el mundo de la inversión de impacto, hay los financiadores muchas veces quieren datos de impacto, pero hay que tener claridad sobre qué datos de impacto y cómo los podemos obtener. Y hay veces que para obtenerlos no solo es más costoso, sino hay que esperar más tiempo, ¿no? Si yo empecé mi intervención hace 2 meses, no voy a comunicar impactos ahorita. Entonces, puedo comunicar outputs, no puedo comunicar resultados, pero no es tiempo todavía para comunicar impactos. Ahí mi recomendación es ir al donante y decir, tengo la intención de medir, estoy recolectando data de outputs, que es lo que puedo recolectar ahora. Tal vez tuviste oportunidad de hacer una línea de base, si no tuviste oportunidad, decir, bueno, voy a buscar financiamiento para hacer una medición. ¿Qué medición? Informarte en qué medición vas a hacer. Hay un artículo que siempre recomiendo bastante, que es de Stanford Social Innovation Review, que lo voy a poner ahorita en el chat, que se llama, eh, creo que es Impact Measurement Spectrum, y da distintos niveles de medición, ¿no? Donde arriba en la esquinita está el RCT que hablábamos, pero hay otros métodos experimentales, cuasi experimentales, no experimentales, pero igual con cierto nivel de significancia estadística, y luego métodos ya, digamos, súper subjetivos, pero que igual dan información en profundidad, ¿no? Como entrevistas en profundidad, focus groups, etcétera, que no van a ser representativos de tu población total, pero te permiten profundizar en entender ciertos impactos anecdóticos, tal vez percibidos. Entonces, ahí, Mariana, mi recomendación es decirle a ese potencial donante, ese potencial financiador, que tienes la intención de medir, pero que si quieres que midas de la manera correcta, hay ciertos temas a tomar en consideración y que, por un lado, te podría ayudar a financiar esa medición, pero por otro lado también tú podrías sugerir a partir de revisión documental que hagas qué medición consideras que es apropiada para el nivel de avance de tu iniciativa, ¿no? Si es una ONG, una startup que tiene 1 año, 7 meses de actividad, tal vez no vayas a métodos cuasi experimentales todavía, empieza con algo que no sea experimental o cuasi experimental, y tal vez es un financiamiento que puede llegar más fácilmente a ti porque, bueno, es más barato, ¿no? Ahora comparto en el chat. Para complementar, algo importante a tener en cuenta también en esta evolución de estos años es que los costos se han bajado mucho, ¿sí? No es lo mismo lo que vale hoy hacer una evaluación de impacto experimental, lo que cobraba JPAL cuando empezó, a lo que hoy sale a hacer una evaluación, ¿sí? Y en parte, o tener un equipo de monitoreo o levantar información en campo, etcétera. Hoy la tecnología ha permitido reducir los costos, entonces no tengan miedo a que el costo sea una barrera. Sí, sí lo es, pero digamos que a no hacer nada y hacer sí, sí tiene un costo, pero los costos han bajado muchísimo. Eso es perfecto, ¿no? El uso de la tecnología y cómo la inteligencia artificial está ayudando a que abaratemos costos en todo espectro, Uh -huh. también lleva la parte de medición de impacto. Entonces, genial. Miren, sé que María aquí sí pongo tenía una pregunta, pero estamos ya contra el tiempo. Tengo que dar palabras de cierre ahora para cerrar el panel,
pero Gabriel y Carla, de repente nos podemos quedar 5 minutos más después para resolver la pregunta de María, Mm. después del cierre y que cerramos la grabación, si es que es posible con ustedes, no quiero robarles el tiempo tampoco, pero lo pongo en pantalla para que no se queden 5 minutos más. Pero quería agradecerles a todos por estar acá. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido una hora muy interesante, muy intensa para saber de medición de impacto. Mis notas son de 4 hojas seguidas y no he parado de apuntar. Eh, Creo que es un tema que nos compete a todos los que estamos en el mundo de la inversión de impacto, saber cómo medir y cuáles son las formas de que se mide actualmente y cuáles son los challenges y cómo está cambiando ese proceso a nivel nacional, ¿no? Entonces, gracias Gabriel por traer esta experiencia de Colombia, gracias Carla por traer tu experiencia desde México. Mi intención es que Aliados de Impacto empiece a generar, sea un semillero de Gabrieles y Carlas para que se pueda hacer más medición en proyectos locales. Entonces, por favor, si todos los que lo están escuchando quieren aprender más sobre medición de impacto, quieren aprender más sobre inversión de impacto en general, o tienen algo que nosotros podemos apoyar desde Aliados de Impacto, encantados de participar, estamos acá para ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y con eso cerramos el, Sí, el- antes, ah, el foto, eh, ¿no? sí, por favor. Ah, sí, por favor, prendan sus cámaras, por favor, voy a sacar los anclajes. Porque la idea es de que ahora nos hacemos una fotito. Eh, acá está, acá está. Ya está. Entonces, por favor, voy a prender sus cámaras. ¿Les te encargas de la foto? Sí, a ver. Listo. Yo sé que todo el Mm, mundo está guapo hoy día, así que una sonrisa con Lino, súper guapos, felices de que ya tuvimos el último webinar del año. No se acuerdan, solo que vamos a hacer webinars el próximo año también. Aprovéchenlos, que es justo para crear el ecosistema. Entonces, Les, ¿nos dices? sí, un momento. Ya, ahora sí. Eh, uno, dos, tres. ¿Listo? Listo. Muchísimas Listo. gracias a todos otra vez. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gabriel, Carla, si nos podemos quedar un segundito para responder la pregunta de María y cerramos con eso, sigue el taller. Y si se quieren quedar a escuchar la pregunta de María, si María sigue acá, no sé si sigue, no la veo, las cámaras prendidas. Sí, hola, hola, buenas tardes. Gracias, Carla. Gracias, Gabriel. Realmente de mucho valor y felicitaciones, Aliados de Impacto. Creo que estos espacios son de mucho valor. Justamente son temas que son súper importantes. Por aquí, María Luisa, de ES Emprendedores en Serie, incubadora regional basada en Lambayeque con impacto en la macrorregión norte del país. Mi pregunta está orientada básicamente sobre cómo nosotros podemos seguir desde las incubadoras potenciando nuestro soporte a emprendimientos de impacto, teniendo en cuenta que el tema pues aún tiene diversos retos, por ejemplo en incubación, el tema de cómo definir las métricas de medición correctas, adecuadas, o si realmente las métricas que se están considerando son las correctas. Entonces, por ahí no sé si nos podría dar como que algunos alcances que podamos considerar desde la parte de las incubadoras como tal. Gracias. Buena pregunta, porque en los fondos sabemos que la están sufriendo y las incubadoras la deben sufrir un poco más. Entonces, por ahí, ¿cómo podemos hacer para que las incubadoras puedan involucrarse en este proceso? ¿Qué recomendaciones le pueden dar? Ay, digamos, como incubadora son también un actor de construcción de ecosistema y frente a eso pueden conseguir bastantes partnerships con actores locales, regionales, internacionales que ven estos temas de medición, digamos, un estilo de partner académico que pro bono, porque yo sé que las incubadoras y aceleradoras tienen un desafío con el modelo de negocio de la incubadora o la aceleradora y va a ser difícil que por ahí contraten a alguien que pueda apoyar o proveer ese servicio para digamos, la red de emprendedores que estén apoyando. Pero sí he visto a muchas incubadoras y aceleradoras que trabajan con partners pro bono. Suelen ser universidades que tienen equipos de investigación que pueden apoyar. Muchas veces también se acerca, dependiendo del el nivel de alcance a emprendedores que tengan o el foco
de emprendedores con el que trabajen. También pueden acceder a algunas fundaciones o organismos de la cooperación. Sé, por ejemplo, que, no sé si conocen Climate Kick, pero tiene una iniciativa que financia, que apoya a aceleradoras em, para que presten mejores servicios a sus emprendedores. Y sé que han apoyado con temas de medición de impacto ad hoc al momento en el cual se encuentran los emprendedores, ¿no? Si son pre-seed, si son seed, etcétera, si son Series A, si son aceleradora de ONGs, sin fines de lucro, va a variar. Pero mi principal recomendación es busquen aliados académicos o financiamiento de fundaciones si lo que están buscando es fortalecer el know-how de medición en su red de emprendedores. Muchas gracias, Carla. Gran aporte, Carla. Buena pregunta, María, porque creo que las 5 horas es clave para que nos ayuden a forjar esa parte, ¿no? Entonces, se condice con lo que ya hemos hablado, ¿no? Que nosotros, Acelerados de Impacto, queremos generar más expertise sobre medición de impacto para precisamente poder llegar a resolver esos temas a nivel capilar. Gabriel, te abriste tu micro. No, para agregar nada más que hoy también, así como se han bajado costos, hoy también hay mucha más información disponible, tanto eh, acceso a información, uso de inteligencia artificial, etcétera, que pueden ayudar cuando no hay fondos para dedicarle a contratar un consultor para que ayude a construir el sistema de indicadores que necesitan para sus, sus incubados o acelerados. Hay mucha información. Entonces, primero partan de ahí cuando tengan ya más claras las ideas, más avanzado, no se queden con eso, obviamente, pero ya pueden sí, digamos, recurrir a alguna asistencia que ya reduzca el tiempo de asistencia, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que eso ha sido claro. Entonces, no solo está más barato, sino que ahora hay más disponibilidad de información. Sí. En Perú, las incubadoras normalmente son parte de universidades o institutos, no en todos los casos, pero en la mayoría. Entonces, habría que apalancarse también de ese espacio que tienen, ¿no? De la academia, como decía Carla, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar la disponibilidad de recursos que ahora comenta también Gabriel, para poderlo desarrollar. Entonces, hay caminos. Hay que darle nada más la credibilidad y la transparencia que hemos discutido hoy día. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí, les agradezco, Gabriel, Carla. No sé cómo hacer para aplaudir y que se escuche delante de todo el mundo, pero el tiempo que nos han dedicado es muy valorado por nosotros, lo apreciamos muchísimo. Y bueno, también estamos viendo la reacción de la gente acá que se ha quedado hasta más tarde para escucharnos, ¿no? Entonces, Gabriel, Carla, nosotros desde Leos de Impacto abiertos a colaborar en lo que ustedes necesiten, y lo mismo con todos los participantes acá, ¿no? Estamos acá para servir Con y mucho ya no sé. gusto, Luis. Seguimos en contacto. Gracias, Gabriel, y gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao a Gracias. todos.